Y bien, Milagros Salazar, quien es reportera, investigadora de IDL Reporteros, pues dedicó un año a examinar los desembarques de anchoveta en los distintos puertos para comprobar la diferencia entre lo que declaraban los patrones, en fin, las embarcaciones, y lo que salía del pesaje en las balanzas. Y encontró una diferencia de 600.000 toneladas que no fueron registradas, según su investigación, por las balanzas. Y las balanzas subvalúan, digamos, el peso, que estarían subvaluando el peso que reciben de estas, en fin, de estas cargas que se desembarca. Y esto equivaldría, según ella, pues según esta investigación, a 200 millones de dólares. Estas 600.000 toneladas equivaldrían a 200 millones de dólares si se convierten en harina de pescado. Y entonces por ese valor no se estaría declarando ni pagando impuestos, ni derechos de pesca, en fin, y tampoco se incorporaría esta unas cuotas de pesca de las distintas empresas. Es una denuncia sin duda importante, muy importante, que no ha merecido hasta ahora, digamos, la atención debida. Milagros, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Jaime, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo es esto? 600.000 me contaba, has estado un año examinando 100.000 desembarques. Así es. 100.000, pero ¿cómo has podido verificar 100? A ver, sí, esos 100.000 desembarques corresponden a 2 años y medio. Ya. Son 5 temporadas de pesca en 2 años y medio, entre el 2009 y la primera temporada de pesca del 2011. Ya. En una primera etapa analizamos unos 45.000 desembarques, solo IDL Reporteros, con ayuda de algunos ingenieros de sistema, durante 6 meses. Y luego ampliamos la investigación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y ahí sumamos otra cantidad y ampliamos, digamos, la temporada, ¿no? Le ampliamos 1 año y medio más y llegamos a estos 100.000 desembarques que corresponde a los puertos del norte y centro del país, donde se pesca el 90% de la anchoveta. Pero eso es imposible. 100.000 serían, digamos, 10.000 por mes. ¿Cuántos por día? Es decir, es una cosa, pero que, es decir, tú no puedes saber verificar, tú debes haber verificado estadísticas, no has estado físicamente mirando el desembarque, preguntándole al patrón y luego verificando la balanza. Te cuento de dónde viene para explicar el proceso. Nosotros lo que hemos hecho es conseguir, existe un sistema informático de registro de pesca declarada con pesca versus pesca pesada. Justamente eso es parte del control. Que hace el Estado, pero curiosamente solo existe eso, digamos, en el programa Excel a partir de la segunda temporada del 2009. Para poder hacer desde la primera temporada, digamos, desde la primera del 2009, digamos, unos 3-4 meses, hemos tenido que digitar cada dato consiguiendo cada acta de inspección. Y es una chamba de hormiguita, un trabajo dedicado. Además, ¿por qué? Porque la idea es, después que tú tienes la data, tienes que comprobar que corresponda a cada acta, tienes que se creó todo un sistema para que ese dato realmente corresponda a cada acta y poder verificar cada desembarque y no cometer un error. Y entonces, según la información de ustedes, 52% de los desembarques tienen diferencias por encima del 10% entre pesca declarada y pesca pesada. ¿No es cierto? Ese es un poco el principal hallazgo. El principal hallazgo. Y también señalan ustedes que Serper hizo una auditoría de 16 balanzas y tenían evidencias de haber sido manipuladas en su software. ¿Cómo es eso? Te cuento. El alma, digamos, del sistema de pesaje en las plantas harineras, en donde desembarcan estas toneladas de anchoveta, es el software, hay un programa. ¿Y qué pasó? Que hubo una auditoría a mediados del 2009 en donde se detectó que, por ejemplo, se cambiaban las claves de las balanzas, lo cual está prohibido porque solamente el inspector, el jefe zonal, tiene acceso a esa clave, porque justamente ese es el resguardo de que no van a ser manipuladas. Pero sin embargo detectaron que algunas claves, cuando el inspector, el auditor decía, a ver, pon la clave para ver que todo esté en orden, repentinamente no era la clave que debía ¿no? ser igual al que tiene el inspector, no correspondía, y entonces ahí había una evidencia que
se había ¿Y cambiado. qué porcentaje de las balanzas, digamos, tenían esta Era el 30%, el 31% de las balanzas auditadas. Ya. Ahora, eso es uno, el cambio del software, lo que se veía es que había registros de desembarques que no aparecían también, así es. Que no aparecían. Que no aparecían en el historial, Ya. porque hay un historial que registra. O sea que este simplemente software. no fueron pesados. Bueno, lo que no lo dice así la auditoría, pero dice hay unos 500 descargas que no aparecen en el historial, cosas de ese sí, tipo. Implicaría eso, que no fueron pesados, simplemente. Sí, simplemente lo que dice ahí la auditoría es que el 31% de las balanzas tenían indicios graves, ¿no? De anomalías. Y hay toda una historia detrás también de la auditoría, porque lo que hay que entender es que fue un grupo pequeño de plantas que fueron medianas empresas y solo una grande, Copeinca, que fueron auditadas. Y lo que nosotros, siguiendo en esta investigación, lo que logramos detectar es que estas famosas diferencias que nosotros hallamos, ya lo había detectado la empresa Serper, que es una de las empresas que se encargan de controlar en los puertos, porque había denuncias de pescadores. ¿Y qué pasa? Hicieron un estudio estadístico, pero solo de algunas semanas, no fueron a hacerlo 100.000 desembarques, solo algún grupo. Analizaron y vieron que había empresas como Austral, por ejemplo, que tenía diferencias del 20, del 30%, pero sin embargo no fue incorporada en la auditoría, a pesar que ese estudio estadístico era como un análisis previo para ver a qué plantas vamos a auditar. A pesar que había empresas grandes, según refiere el auditor Freddy Sarmiento, que hoy es congresista de la República y es integrante de la Comisión de Producción, sin embargo, no se consideró en la auditoría. ¿Por qué no se consideró en la auditoría las empresas grandes también? Ahora sí, aquí veo que mencionas a Humacare, es una empresa mediana de la familia Amuro. Así es. Hay una empresa que se llama Exalmar también. Estas son las que registran mayor diferencia, creo, ¿no? Mayor diferencia. Exalmar. Y luego mencionas a Copeinca, Austral, Copeinca de la familia Dyer. Copeinca está como casi al final, el 9º y 10º con tasa. Antes está Austral, está Hajduk y está en términos de diferencia. De diferencia, porque hemos hecho como una especie de ranking, ¿no? Ahora, ellos sostienen que en realidad las diferencias se explican porque los patrones hacen un cálculo al ojo, ¿no? Que mirando a través de la escotilla, y esto varía y no pueden saber en realidad cuánto es, y que por otro lado se pierde peso cuando entre, digamos, la bodega y la balanza se pierde mucho peso, y entonces ahí tiene que haber siempre una diferencia importante. Ahí sobre eso es importante que esta pregunta que me haces, ¿por qué? Nosotros en todo el proceso hemos hablado con los representantes de las empresas y en un momento queríamos establecer cuál era la diferencia, el margen de diferencia tolerable, digamos, cuando la diferencia ya empieza a ser sospechosa, ¿no? Y el consenso de empresarios consultados, entre ellos gente de Copeinca, entre ellos gente de Austral, era que si hay más de 10% es imposible, no puede haber. Para entonces nosotros, eso fue una primera etapa, después fuimos donde ellos, señores, ustedes dijeron que eso era imposible, pero hemos visto que en sus desembarques, que el 40, el 50% de sus desembarques tienen diferencias del 10, del 20, del 30. ¿Qué está pasando, no? Entonces, ese 10% justamente se supone que incluye la pérdida de agua que puede tener el pescado, la descomposición, ¿no? Porque en el trayecto incluye ese error humano que podría haber, digamos, en el patrón, ¿no? En el cálculo que es el patrón. Entonces, por eso es que lo que nosotros consideramos como diferencias por encima del 10%, es como quitándole ese posible error, entre comillas, que podría haber. Pero además hay un dato, hay algo que también hay que poner al otro lado de la balanza, que es que estas bodegas de las naves son cubicadas por los técnicos de DICAPI y se supone que si una bodega tiene una capacidad para 300 toneladas, eso es lo que técnicamente se ha registrado y es lo que debería de tener como capacidad,
Y además, un patrón de nave, para llegar a tener ese cargo, ha tenido que pescar durante 15 años y por lo tanto ha tenido que presenciar cientos de descargas en su vida. Entonces, ahora, pero también dicen que el patrón está interesado en declarar más también, porque de eso vive. A él le pagan por lo que pesa la balanza, no por lo que declara. Ya. Y ahora, 630.000 toneladas es una cantidad apreciable, es más o menos que el 10% de la pesca anual. Mira, que te des una idea, es todo lo que pesca la flota británica en un año y es 3 veces más lo que pesca Portugal. Ya, pero es más o menos el 10% de lo que pesca el Perú. Más o menos. Eso debería notarse entonces en las exportaciones, las exportaciones de harina. Digamos, debería aparecer una mayor cantidad de la que debería existir considerando lo que ha sido pesado. ¿No es cierto? Eso debería ser muy fácilmente comprobable. El gran problema ahí es que consideran todo lo que es producción, por ejemplo, por empresa, producción de harina por empresa, así como los desembarques de anchoveta por planta, lo consideran secreto de Estado. No es pública la información. ¿De qué? ¿Estos desembarques? De exportación sí. Claro. Pero lo que pasa es que hay una parte que se exporta, que es la mayoría, sí, un 90%, y hay otra parte que es para producción, digamos, que mercado interno. Bueno, deduces eso y de todos modos puedes hacer el cálculo fácilmente, porque es una cifra apreciable, por lo menos. Totalmente, sí. Deberías poder, no has hecho ese cálculo. Hemos pasado... Ahí debería salir claramente. De todas maneras, y hay varias sorpresas ahí. ¿Sí? Sí. Eso debería que... Pero eso no lo ha sacado todavía. No, porque es otra manera de ver el asunto. Hasta el momento nos hemos centrado en las diferencias. Claro, porque si por el pesaje debería salir una cantidad de harina determinada, ¿no? Porque hay una relación exacta, más o menos de 3-1, de 4-1, sí, ¿no? Sí, no sé exactamente entre la cantidad de anchoveta y la cantidad de harina. Entonces, si resulta que estás exportando una cantidad mayor, obviamente has ocultado en el pesaje esa cantidad, ¿no? Justamente la intención de esta investigación es poner en evidencia un problema para que vean las cifras y lo que está pasando en las plantas y también que puedan hacer esta auditoría que tú propones, ¿no? Comparar los desembarques versus la producción de harina, que es fácilmente comprobable, pero es el Estado el que tiene que vigilar esto, porque estás hablando de sobrepesca, estás hablando de... No, pero digamos, tu investigación se redondearía tremendamente si logras comprobar esta diferencia, que debe ser fácilmente comprobable, ¿no? Sí. Y esto se demuestra porque en las exportaciones aparece una mayor cantidad que no tiene explicación en la cantidad registrada en el pesaje. Es clarísimo, ¿no? Habría que poder hacerlo. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, Milagros. Muchas gracias por... Bueno, gracias a ti por interesarte en la investigación. No, cuando hay una investigación seria, pues hay que plantearla, hay que presentarla, ¿no? Sí, bueno, gracias. Gracias por venir. Vamos a una pausa y regresamos.